El aroma de la paella de mi madre, Teresa, flotaba por toda la casa, llenando cada rincón con una promesa de calor y unión que solo ella sabía tejer con sus manos. La risa contagiosa de mi padre, Javier, resonaba desde el salón, mientras bromeaba con mi hermana, Daniela, quien respondía con su habitual chispa y una sonrisa radiante. Éramos un cuarteto inseparable, una melodía perfecta de afecto y apoyo mutuo. Mi corazón se hinchaba de gratitud cada noche, al verlos a todos sentados alrededor de la gran mesa de roble, cuyas vetas grabadas narraban innumerables historias de celebración, risas y el más incondicional de los consuelos. Lorena, cariño, ¿no vas a probar esto? Está exquisito, me instó mamá, señalando mi plato, siempre preocupada por mi bienestar, incluso cuando mi mente ya desbordaba de satisfacción. Está perfecto, mamá. De verdad. Es que estoy, simplemente feliz, respondí, mirándolos a todos, absorbiendo cada detalle de esa escena cotidiana que me parecía la personificación de la dicha. Daniela me guiñó un ojo desde el otro lado de la mesa. Siempre habíamos compartido ese vínculo especial, esa conexión silenciosa que solo las hermanas forjan a través de años de confidencias a medianoche y sueños compartidos. Era el pilar de mi existencia, mi primera amiga, mi cómplice en todo. Mi pequeña Lorena tiene esa mirada soñadora de nuevo. ¿Qué estará planeando nuestra futura gran diseñadora hoy?, preguntó papá, su voz cálida y llena de orgullo. Él siempre me había animado a perseguir mis sueños sin límites, convirtiendo cada obstáculo invisible en una oportunidad para volar más alto. Solo pensando en lo afortunada que soy. Tenemos la casa más acogedora, la mejor comida, y la compañía inigualable, confesé, y la sonrisa de Daniela se amplió. Ella sabía a qué me refería. Entre nosotros no había lugar para secretos dolorosos, solo para la sinceridad y el apoyo. Mi vida se sentía tan completa, tan segura. Es cierto, Lorena. No cambiaría esto por nada, dijo Daniela, recostándose en su silla, con esa expresión de triunfo que solía tener cuando sentía que todo en su vida, y en la nuestra, encajaba a la perfección. Imagina el día de mi boda, será aún más grandioso, ¿verdad? Con todos nosotros celebrando, riendo, bailando hasta el amanecer. Su entusiasmo era contagioso. Nos reímos juntos, visualizando aquel futuro glorioso que se cernía sobre nosotros como una promesa de felicidad interminable. Su boda, un evento que ya anticipábamos con tanta alegría, una fecha para sellar aún más nuestra unión familiar. Incluso Alejandro, mi mejor amigo y confidente, la persona en la que siempre podía confiar más allá de mi familia, había estado comentando lo emocionante que era ver a nuestra familia tan unida. Hablábamos de nuestro futuro como si el destino tejiera cada hilo de forma impecable, sin nudos ni desgarros. En ese momento, no había sombras, solo la luz dorada que emanaba de nuestro amor recíproco, un amor que creía inquebrantable, eterno. El mundo se sentía un lugar seguro, un refugio cálido, y mi familia, mi roca. La luz dorada que emanaba de nuestro amor recíproco era más que un simple brillo, era un escudo invisible que nos envolvía, una burbuja de perfección familiar. Éramos los Mendoza, y nuestra vida era, a los ojos del mundo y a los nuestros propios, una hermosa sinfonía sin una sola nota discordante. Papá Javier, con su impecable trayectoria en los negocios, había construido un imperio que nos garantizaba no solo comodidad, sino también un estatus envidiable. Mamá Teresa, con su elegancia innata y su porte sereno, era el pilar de nuestra armonía doméstica, la que orquestaba cada detalle para que nuestros días transcurrieran en un flujo constante de gracia y bienestar. Pero el verdadero centro de nuestro universo, el astro más brillante en nuestra constelación familiar, era Daniela. Mi hermana mayor. Ella no era simplemente la mayor, era la encarnación de todo lo que la perfección significaba. Desde que tengo memoria, Daniela había sido la joya de la corona de la familia, la niña prodigio que deslumbraba a todos con su inteligencia aguda, su carisma contagioso y una habilidad innata para sobresalir en todo lo que emprendía. Sus notas en la universidad eran intachables, sus logros profesionales ya se vislumbraban con claridad a pesar de su juventud, y su capacidad para conectar con la gente era simplemente magnética. Siempre había una anécdota divertida sobre ella en las reuniones familiares, un elogio,
una sonrisa orgullosa de mis padres cada vez que pronunciaban su nombre. Yo, Lorena, vivía envuelta en esa luz, no a la sombra, sino más bien bañada por ella, segura y feliz bajo su resplandor protector. Nunca sentí un ápice de celos. ¿Cómo podría? Daniela era mi faro, mi guía silenciosa, la promesa de que mi propio futuro, aunque quizá no tan estelar como el suyo, sería igualmente seguro y brillante, siempre a su lado. La admiraba con una devoción pura y sincera. Lorena, ¿has visto el informe de Daniela para el comité principal?, exclamó mi padre una tarde, sosteniendo unos folios con una expresión de absoluto orgullo, mientras cenábamos en el amplio comedor con vistas a nuestro cuidado jardín. Es una genialidad. Pura precisión, puro ingenio. Esta chica va a llegar muy, muy lejos. Mamá asintió con una sonrisa radiante. Es cierto, Javier. Nuestra Daniela es un don. No creo que haya algo que no pueda lograr si se lo propone. Daniela, sentada frente a mí, apenas levantó la vista de su plato, un gesto de falsa modestia que solo aumentaba su encanto. Me guiñó un ojo, apenas perceptible, y una cálida punzada de afecto y seguridad me recorrió el pecho. Esa era nuestra dinámica, yo, su leal seguidora, ella, mi brillante protectora. Solo hice lo que tenía que hacer, respondió ella con una voz casual, aunque sabía que saboreaba cada palabra de elogio. Pero gracias, papá. Mamá. Luego me miró directamente. ¿Y tú, en cuanto termines con tus estudios, seremos un equipo imparable, ¿verdad, hermanita? Juntas lo lograremos todo. Por supuesto, Dani, respondí con una convicción que me vibraba en el alma. La idea de trabajar junto a ella, de ser parte de su éxito, me llenaba de una emoción inmensa. Mi voz reflejaba la certeza absoluta de un porvenir prometedor, entrelazado con el de ella. ¿Qué podría salir mal si estamos juntas? Ella sonrió, una sonrisa que prometía eternidad. Era un pacto tácito de amor y lealtad, una promesa inquebrantable de felicidad compartida. Incluso Alejandro, mi mejor amigo, lo notaba. La relación que tienes con Daniela es envidiable, Lorena, me había dicho varias veces. Se ve que es tu mejor aliada. Y yo estaba de acuerdo. Pensábamos en la boda de Daniela como el pináculo de esa unión, el día en que nuestra felicidad familiar se sellaría de manera definitiva, exhibiéndose al mundo como un modelo de dicha y éxito. El destino nos había bendecido, y yo creía que nada ni nadie podría romper el tejido de nuestra perfecta existencia. Era un engaño hermoso, una ilusión construida sobre cimientos que aún no sabía que eran de arena. El tejido de nuestra perfecta existencia, como yo lo llamaba, parecía impenetrable, cosido con hilos de amor y admiración mutua. O al menos, así lo creía yo. Mirando hacia atrás, ahora con la amarga lucidez que solo el dolor más profundo puede otorgar, veo que nuestra hermosa ilusión no era sino un velo, delgado y engañoso, que ocultaba las primeras grietas en lo que creí inquebrantable. Las sombras de la ambición de Daniela comenzaron a tejerse mucho antes de su boda, en pequeños episodios que mi devoción ciegamente interpretaba como meras coincidencias o, en el peor de los casos, como saludables muestras de su arrolladora personalidad. Recuerdo, por ejemplo, el segundo año de universidad. Yo pasaba noches en vela, absorta en un proyecto de diseño arquitectónico. Mi concepto era innovador, una serie de viviendas modulares que se adaptaban al entorno natural con el mínimo impacto ecológico. Pasión pura, horas de maquetas y bocetos que cubrían mi escritorio. Se lo mostré a Daniela, orgullosa de cada detalle. Ella, ya en los últimos semestres de su carrera de finanzas, solía visitarme en mi estudio improvisado. Es brillante, Lorena, me había dicho con esa mirada intensa que siempre me hacía sentir comprendida y valorada. Realmente tienes una mente prodigiosa. Su elogio me hinchaba el pecho, y su interés me parecía un signo más de nuestra conexión. Le expliqué cada cálculo, cada principio de diseño sostenible, cada peculiaridad de mi visión. Sentía que compartiendo mi obra, la hacía aún más real. Unas semanas después, en la Feria de Innovación de la universidad, allí estaba Daniela, en el centro del escenario,
presentando un concepto revolucionario de inversión en propiedades ecológicas. Mi corazón dio un vuelco. No solo el nombre del proyecto guardaba una similitud escalofriante con el mío, sino que los gráficos y las ideas subyacentes eran calcos casi perfectos de mis bocetos y explicaciones. Había tomado mi idea de las viviendas modulares sostenibles y la había reestructurado para adaptarla al ámbito financiero, presentándola como su propio modelo de negocio. El aplauso fue atronador. Los profesores la felicitaban, los inversionistas presentes tomaban notas con avidez. Daniela irradiaba confianza, una sonrisa triunfal en su rostro mientras aceptaba el reconocimiento exclusivo. Y yo estaba allí, entre la multitud, sintiendo una punzada extraña. No era enojo, no al principio. Era una mezcla de sorpresa y esa persistente, casi tonta, creencia en su bondad. Vaya, me dije a mí misma. Debe haber olvidado que fui yo quien le dio la idea original. O quizás, simplemente la reinterpretó a su manera, y es tan inteligente que la hizo brillar aún más. Me convencí de que era una especie de sinergia creativa, un préstamo no intencional. Incluso después, cuando me acerqué para felicitarla, Dani, tu presentación fue increíble, mi voz sonó sincera, y ella me respondió con una radiante sonrisa, sin un atisbo de culpa en sus ojos. Gracias, hermanita. Siempre has sido mi mejor inspiración. Y yo, crédula, lo creí. Alejandro, a mi lado, la felicitó también, pero no sin una sutil arruga en el ceño. Más tarde, mientras caminábamos de regreso, me comentó con su habitual franqueza, Lorena, ¿no te parece un poco familiar lo que presentó Daniela? Juraría que escuché algunas de esas ideas de tu boca hace semanas. Lo miré, y aunque su pregunta sembró una diminuta semilla de duda, la aplasté al instante. Ay, Ale, son ideas que están en el aire, ¿sabes? Además, Dani es tan brillante que no me sorprende que se le ocurrieran cosas parecidas. Y si algo tomó de mí, seguro fue sin querer, pura osmosis entre hermanas. Él me dedicó una mirada escéptica pero no insistió. Yo sí insistí en mi fe ciega. Lo atribuí a la sana competencia, a la inquebrantable confianza entre nosotras, a cualquier cosa que no fuera la fría astucia que empezaba a forjar los cimientos de su imparable ascenso, un ascenso construido, en parte, sobre mis propias ideas. Era el primer golpe por la espalda, y yo ni siquiera lo vi venir, tan absorta estaba en la luz cegadora de su supuesto genio, un genio que en realidad, ya para entonces, empezaba a nutrirse parasitariamente de la mía. Unos meses después, mi fe ciega en Daniela era todavía el velo que cubría mis ojos. Su ascenso profesional siguió imparable, y mi ingenuidad, o quizás mi amor fraternal, me impedía ver los atisbos de sombra que Alejandro, con su perspicacia, a veces señalaba. La boda de Daniela se cernía ya en el horizonte, prometiendo ser el evento social del año, una manifestación opulenta de nuestro estatus, o más bien, del estatus que Daniela había construido. En medio de los preparativos frenéticos, mamá, Teresa, inmersa en la distribución de invitaciones y la elección de flores, me pidió ayuda para organizar algunos documentos antiguos de la familia. Lorena, cariño, ¿podrías revisar estas cajas del estudio de tu padre? Son papeles de la Fundación Vega, la de caridad. Necesito asegurarme de que todo esté en orden antes de meterlos en el almacén definitivo. La Fundación Vega era una de las joyas de la corona familiar, un legado de abuelos dedicados, que ayudaba a familias de bajos recursos con educación y salud. Sentí una punzada de orgullo al pensar en ella. Pasé la tarde sumergida en legajos amarillentos, actas de reuniones, recibos, informes anuales. El polvo de los años bailaba en los haces de luz que entraban por la ventana. Era una tarea aburrida, pero me tranquilizaba la monotonía. Hasta que mis dedos tropezaron con una carpeta más nueva, de anillas. No tenía el aspecto vetusto del resto. Ponía informes financieros, confidencial. La curiosidad me picó. No era mi lugar, lo sabía, pero mi mente, acostumbrada a la transparencia familiar, no vio malicia en abrirla. Lo que encontré dentro empezó como una serie de discrepancias menores, luego se convirtió en inconsistencias preocupantes, y finalmente, en un patrón alarmante.
Había registros de transferencias de grandes sumas de la cuenta de la fundación a otras cuentas privadas, disfrazadas astutamente como gastos administrativos o proveedores inexistentes. Al principio, mi cerebro se negaba a procesarlo. Debe ser un error, musité. Una gestión equivocada. Pero los números no mentían. Las fechas. Las firmas, algunas claramente falseadas o manipuladas. Y la cantidad de dinero era obscena. Millones. Mis ojos se posaron en reportes de auditorías internas que, milagrosamente, habían sido aprobadas a pesar de las obvias irregularidades. ¿Cómo? ¿Quién más sabía? El horror se apoderó de mí. La Fundación Vega. Las familias humildes que habían confiado en nosotros. Los programas de becas truncados, los centros de salud que nunca se terminaron, las comunidades desfavorecidas que esperaban ayuda. Todo por lo que nuestra familia se enorgullecía, pisoteado. Y la rúbrica del principal responsable aparecía una y otra vez en los registros de autorización: Daniela Vega. No, no podía ser. Mi mente gritaba en negación. Mi hermana. La misma que había compartido su cama, sus juguetes, sus secretos conmigo. La que supuestamente me había inspirado. La que se casaría en días como una princesa intachable. Ella. La magnitud del crimen me golpeó como un rayo. No era solo robar dinero, era robar esperanza, robar futuros, robar oportunidades a los más vulnerables. Por un momento, el aire abandonó mis pulmones y sentí náuseas. La Dani que yo conocía, la brillante, la exitosa, la inspiración, se desvaneció ante mis ojos, reemplazada por una figura fría, calculadora, despiadada. La luz cegadora de su supuesto genio se había apagado, revelando una oscuridad abismal. La verdad era devastadora, y mi mundo, basado en la confianza y el amor fraternal, colapsó en un estruendo silencioso. La carpeta cayó de mis manos con un ruido sordo, pero el estruendo en mi alma fue ensordecedor. Me quedé allí, en el silencio sepulcral de la oficina de papá, observando cómo los documentos esparcidos parecían acusarme desde el suelo. Mi hermana. Daniela. La misma a la que siempre admiré, la que me impulsó a ser mejor. La imagen de ella, sonriente y radiante en su vestido de novia, chocaba violentamente con la sombra calculadora que ahora los papeles revelaban. Mi mente era un torbellino, no podía ser un error, quizás había sido engañada, coaccionada. Pero las firmas, los detalles, la meticulosidad del fraude, cada prueba gritaba su nombre. Era ella. Las horas se desdibujaron. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? ¿Minutos? ¿Siglos? El aire de la habitación se volvió denso, irrespirable. La noche se cernió, fría y pesada. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las familias que Daniela había pisoteado, niños sin beca, enfermos sin atención, comunidades sin apoyo. La Vega Fundación, el legado de nuestros abuelos, profanada. El peso de la verdad era insoportable. Me levanté una y otra vez, deambulando, el corazón acelerado. ¿Qué hacer? Confrontar a Daniela, como se acusa a quien se creyó amar, con una verdad tan monstruosa, y si lo negaba, si esto destruía a mamá y papá, ¿qué la idolatraban? La lealtad a mi sangre, el miedo a la implosión familiar, me ahogaban. Era un nudo de angustia que me cortaba la respiración. Pero una voz, la de mi propia conciencia, el eco de los valores de nuestros abuelos, resonó más fuerte: permitir que Daniela caminara al altar con el dinero de la esperanza robada, con una corona de mentiras. Mirar a los 300 invitados, sabiendo que celebraban a una ladrona, una villana que había despojado a tantos de su futuro. La injusticia se me atragantaba. No podía. Simplemente no podía. Las lágrimas brotaron, una cascada amarga de desilusión y dolor. No por mí, sino por las víctimas, por la confianza destrozada, por el buen nombre de nuestra familia manchado por un acto despreciable. La decisión se formó lenta, dolorosamente, cada pieza encajando con fría, inquebrantable certeza. No había vuelta atrás. Mi sentido de la justicia, mi decencia, no me permitían guardar silencio.
Ella no podía casarse sobre cimientos de engaño y miseria ajena. Yo no podía permitirlo. Mi alma ya estaba desgarrada. Si tenía que quemar mi propio mundo para arrojar luz sobre esta oscuridad, lo haría. La responsabilidad de esas vidas truncadas pesaba sobre mis hombros, una carga que aceptaría sin titubear. Tendría que revelar su crimen. No era venganza, al menos no aún, sino la imperiosa necesidad de la verdad. Era la única manera de honrar a los despojados, y quizás, salvar algo de nuestra humanidad. Mi hermana. Mi sangre. Pero la justicia debía prevalecer. La boda. Un escenario perfecto para la verdad. El salón resonaba con risas y brindis. Cientos de luces danzaban en los candelabros, reflejándose en copas de cristal y la seda de los vestidos. Daniela, radiante, se movía entre la multitud como una reina, su vestido blanco una cascada de encaje y sueños. Javier y Teresa, mis padres, la miraban con orgullo desbordante, ajenos al abismo que se cernía. Yo, en cambio, veía sombras. Cada sonrisa, cada felicitación era una daga que se clavaba más hondo en mi corazón ya maltrecho. El aire se me hacía denso, cargado de la hipocresía que estaba a punto de explotar. La decisión ya no era una carga, sino una convicción férrea. No podía permitir más esa farsa. Con cada paso, sentía la sangre helarse en mis venas, pero mis pies avanzaban por sí solos, guiados por una fuerza que trascendía mi propio miedo. Recorrí el inmenso salón, esquivando grupos de invitados, sus risas vacías sonando a lo lejos. Mis ojos, fijos en Daniela, la veían interactuar, sonreír, proyectar una imagen de felicidad inmaculada que era una burla a la verdad. Me abrí paso hasta el centro del salón, donde la pista de baile esperaba a los recién casados. Los violines comenzaron una dulce melodía, el preludio de un vals que nunca se bailaría. Daniela se disponía a tomar la mano de su flamante esposo cuando mi voz, aunque quebrada por la emoción, resonó con una claridad ensordecedora, cortando la música, el murmullo, el aire mismo. Daniela. El nombre salió de mis labios como un lamento, pero cargado de una acusación implícita. No puedes hacer esto. Todos los rostros se giraron hacia mí. Los 300 invitados. El silencio se hizo pesado, tenso. Javier y Teresa me miraron con una mezcla de confusión y horror. Daniela se quedó inmóvil, su sonrisa nupcial congelada en una mueca de incredulidad. Su prometido, a su lado, frunció el ceño. Lorena, ¿qué haces? Su voz gélida, cargada de ira contenida. Mis manos temblaban, pero el nudo en mi garganta se disolvió en la pura necesidad de la verdad. Las palabras, una vez temidas, ahora fluían como un torrente incontrolable. No te cases con el dinero robado de la esperanza de tantos. Grité, mi voz elevándose con cada palabra, llena de una mezcla de dolor y rabia. Ese vestido, esta boda, todo esto está pagado con los fondos de la fundación que desviaste. De las modestas inversiones de esas familias que confiaron en ti. Enfermó a niños, arruinó a ancianos. Robaste sus sueños, Daniela. Teresa, Javier, ella despojó a cientos de sus únicos ahorros. Tengo las pruebas, los registros que has intentado esconder. Los documentos falsificados, los nombres de las víctimas. El salón estalló en un murmullo ensordecedor. Los rostros de los invitados, antes sonrientes, se contorsionaron con horror, incredulidad y curiosidad maliciosa. Algunos susurraban, otros señalaban. Javier intentó acercarse, su cara pálida. Teresa se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en mí, luego en Daniela. Daniela. Su rostro, antes un cuadro de novia feliz, se transformó en una máscara distorsionada de furia. Sus ojos, los mismos que una vez compartieron secretos conmigo, ahora desprendían un odio visceral. Se abalanzó, con una velocidad y una fuerza insospechadas, antes de que alguien pudiera reaccionar. Su mano se alzó y el impacto resonó como un trueno a través del silencio tenso que se había instalado de repente. ¡Pam! El golpe fue brutal, seco, y me lanzó hacia atrás.
La mitad de mi cara ardió con un dolor cegador. Mi cabeza se giró violentamente y sentí un sabor metálico en la boca. Había sangre. Mi propia sangre. «Estás loca, Lorena. Estás celosa». Daniela gritó, su voz desgarrada, histérica, pero con una resonancia de calculada desesperación que logró manipular a la audiencia. «Siempre has sido la envidiosa, la que no soportó ver mi felicidad. Esto es un sabotaje. Mi hermana, mi propia sangre, intentando arruinar el día más importante de mi vida por pura envidia y locura. Llévensela. Está desquiciada». El caos estalló. Los susurros se convirtieron en gritos de indignación. Las miradas se volvieron punzantes, acusadoras. Las palabras de Daniela, lanzadas con la astucia de un demonio, encendieron la chispa de la condena. Los 300 invitados, la élite de la sociedad, se abalanzaron sobre mí con sus miradas de juicio. No veían la verdad en mis ojos, solo la locura que Daniela había sembrado. Estaba arruinando su día. Mi mentira envidiosa era peor que cualquier crimen real. La gente murmuraba, «¡Qué escándalo! Pobre Daniela, debe estar enferma». Las manos de Javier y Teresa me sujetaron, no para defenderme, sino para contenerme, para apartarme del centro de atención. Sus rostros, devastados, me gritaban en silencio que me detuviera, que había roto su mundo. Yo ya no veía las luces, la elegancia, solo la multitud que me condenaba con sus ojos. Una oleada de náuseas me invadió. El dolor del golpe se extendía, pero la peor herida no era física. Era el alma, acribillada por la incomprensión y el repudio. El fondo. Había tocado el fondo. Sola, humillada, sangrando, condenada por el mismo mundo que había intentado salvar. Mi misión por la justicia se había convertido en mi propia perdición, en mi ostracismo. El grito de Daniela resonaba, loca. Envidiosa. Sabotaje. Ya no había vuelta atrás. Había quemado mi propio mundo, pero la oscuridad seguía ahí, más densa que nunca. Solo que ahora, me había engullido a mí también. Me ahogaba en la desesperación. El aliento se me cortó, no por el golpe sino por la aniquilación de mi mundo. Javier y Teresa me sujetaban como verdugos. Sus manos eran cadenas, sus rostros, el eco mudo de su reputación hecha añicos. Daniela, mi hermana, lanzó un lamento, «Mamá. Mi boda, arruinada por su envidia». Sus lágrimas teatrales pintaron su tragedia. Javier, con frialdad gélida, tomó el micrófono. «Estimados, este es un momento de inmensa vergüenza». Sus ojos me perforaron. Mi hija, Lorena, ha lidiado con serios problemas de salud mental. Trató de sabotear este día con falsas acusaciones, producto de su desequilibrio. Las palabras salud mental cayeron como sentencia. Teresa, voz temblorosa, añadió, «No permitiremos que una mente perturbada ponga en tela de juicio el honor de Daniela, ni el de nuestra familia». Lorena ha cruzado una línea inaceptable. Un murmullo de desprecio me envolvió. En segundos, me convertía de acusadora en loca. Mis padres me devoraban viva para salvaguardar su imagen. Javier continuó, elevando la voz. «Para nuestra vergüenza, a partir de este momento, Lorena deja de ser parte de nuestra familia». Cada palabra era puñal. «Desheredada», gritó una voz. «Sí», afirmó, mirando a la prensa. «No permitiremos que una mala hierba desequilibrada arruine lo que hemos construido». La Casa Gallardo la repudia. Sus bienes, su herencia, todo le será negado. Será expulsada de nuestro hogar y de nuestras vidas. La sala giró. Desheredada. Expulsada. Mi vida arrancada de raíz. Daniela sollozaba junto a su prometido. 2 guardias se acercaron. Javier me soltó. Teresa se apartó. Los guardias me tomaron. No opuse resistencia. Había luchado por la verdad, lo había perdido todo, hogar, nombre, identidad. Me arrastraron entre mesas,
bajo miradas envenenadas y murmullos. El salón, mi cámara de tortura. El aire denso de falsedad me ahogaba. Afuera, la noche gélida me golpeó. Las estrellas indiferentes. Mi misión terminó en mi desintegración. La desesperación era un pozo sin fondo. Solo el eco de Javier, mala hierba, desequilibrada, expulsada. No era solo dolor. Era la aniquilación de mi existencia. Sin lugar a dónde ir. Mi familia me condenó a la nada. Peor que la muerte, la no existencia. En esa oscuridad, una chispa fría y distante de la traición empezaba a formarse. Pero el dolor aún era dueño de todo. La noche me devoró. Cada bocanada de aire helado laceraba mis pulmones, pero la punzada más aguda la sentía en el pecho, donde el corazón había sido arrancado. Caminé sin rumbo, las calles desiertas eran un eco de mi propia vaciedad. ¿A dónde iría? ¿Quién recibiría a la mala hierba desequilibrada que la casa Gallardo había repudiado? Mis pies me llevaron automáticamente hacia mi apartamento, ese nido que ahora me parecía un mausoleo. La llave en el cerrojo, un gesto mecánico. Una vez dentro, la oscuridad era un velo protector para mis lágrimas invisibles. No había calidez, solo el frío testimonio de una vida que ya no existía. A la mañana siguiente, la pesadilla no había terminado. Encendí mi viejo televisor, y la pantalla estalló en un mosaico de mi desgracia. Escándalo en la boda Gallardo, la hermana celosa intenta arruinarlo todo, rezaba un titular. Otro, Lorena Gallardo, la oveja negra que acusó sin pruebas. La voz de Javier se repetía una y otra vez, su condena, su desheredada, expulsada, un mantra que resonaba en cada noticiero. Mi familia había orquestado una campaña de desprestigio maestra. Me habían pintado como una villana, una mujer patológica movida por la envidia. Daniela, mi hermana, ahora la víctima inmaculada, lloraba en primer plano, su imagen angelical vendiendo la mentira al mundo. El miedo y el asco que mi padre quería que la gente sintiera hacia mí, se materializaba en cada palabra, en cada imagen distorsionada. Mi teléfono, que antes no dejaba de sonar, ahora estaba en silencio. Excepto por un correo electrónico del bufete de abogados donde había construido mi carrera con sudor y sacrificio. El asunto, rescisión de contrato. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Debido a la reciente y desafortunada perturbación pública asociada a su persona, y en aras de proteger la reputación de nuestra firma, nos vemos obligados a terminar su relación laboral con efecto inmediato. No había negociación, no había piedad. Mi prometedora carrera jurídica, la que me había llenado de orgullo, el futuro que había soñado, se desvanecía como humo entre mis dedos. Mi identidad profesional, aniquilada. Intenté contactar a mis amigos, a aquellos que creía incondicionales. Llamadas sin respuesta. Mensajes vistos y sin contestar. Algunos, los más cobardes, me bloquearon. El mundo se encogía a mi alrededor, una jaula de cristal donde yo era visible pero intocable, un bicho raro al que nadie quería acercarse. Las miradas en la calle eran puñales helados, desprecio, lástima, o el miedo de ser salpicado por mi locura. Me convertí en una paria. La Lorena que solía llenar una sala con su sonrisa, la oradora convincente, la abogada brillante, la hija amada, todo eso había sido pulverizado. El dolor había mutado. Ya no era un simple dolor, era la aniquilación de mi ser. Un vacío existencial me succionaba. ¿Para qué vivir si no había nada por lo que vivir? Ni hogar, ni carrera, ni familia, ni amigos, ni siquiera mi nombre me pertenecía ya, empañado por la infamia. En esa oscuridad absoluta, en el abismo de no existencia al que me habían condenado, la chispa gélida de la traición, que antes era un atisbo, comenzó a crecer, a endurecerse, lenta pero seguramente, en algo más frío y peligroso. La desesperación alcanzaba su punto más bajo, pero en ese fondo, una fuerza nueva y maligna empezaba a germinar. La chispa crecía en mi interior, pero aún estaba lejos de encender una llama. Por el momento, era solo un punto helado, el único vestigio de la Lorena que respiraba,
atrapada en un cuerpo que apenas conseguía erguirse. El apartamento que había sido mi santuario, mi nido de independencia cuidadosamente construido con años de esfuerzo, se volvió un lugar ajeno. Los avisos de desalojo llegaron uno tras otro, cada uno un nuevo puñal, una confirmación de que mi caída no tenía fondo. No había ahorros suficientes, no había ingresos. Mis llamadas a Javier y Teresa quedaron sin respuesta, sus números bloqueados. Me habían borrado de sus vidas tan metódicamente como la empresa había borrado mi carrera. Recuerdo el día del desalojo como una escena surrealista. Los hombres fornidos de la empresa de mudanzas, moviéndose como autómatas, apilando mis pertenencias en la acera. Mis libros, mis diplomas, los objetos que habían definido mis logros, ahora expuestos a la indiferencia de los transeúntes. Intenté aferrarme a una caja de recuerdos, pero un brazo me apartó con brusquedad. «Señorita, tiene que irse», dijo uno, su voz carente de empatía. No había lugar para la dignidad. Me quedé allí, sentada en la acera, viendo cómo la puerta de mi hogar se cerraba detrás de mí, sellando mi destierro. Las llaves que alguna vez me dieron el acceso, ahora un peso inútil en mi mano. La noche me encontró deambulando. Mis maletas, llenas de lo poco que había podido rescatar, se volvieron un lastre insoportable. Los refugios eran laberintos de reglas, miradas juzgadoras y la constante amenaza de perder lo poco que tenía. Prefería el frío helado del parque a la asfixia de la caridad ajena. Me cubría con un periódico, tiritando, el estómago rugiendo. El hambre se convirtió en una compañera constante, una quemazón que me recordaba a cada instante mi nueva realidad. El asfalto duro, el olor a humedad y orina, los sonidos distantes de una ciudad que seguía su ritmo ajeno a mi sufrimiento. Cada día era una batalla. Buscar una moneda, un trozo de pan. La gente me ignoraba o me miraba con asco en sus ojos, el mismo desprecio que había visto en la boda de Daniela, pero ahora magnificado, universal. ¿Era esta mi condena? ¿Convertirme en un fantasma, una sombra entre las sombras? Había sido la abogada Lorena, firme y elocuente. Ahora era solo Lorena, la nadie. «Por favor», murmuré una vez a una mujer que pasaba, la voz raspada por el frío y la falta de uso. Se encogió, aceleró el paso y se esfumó. Su reacción fue un espejo de la humanidad. Nadie quería mirar, nadie quería ayudar. Las noches eran interminables. Cerraba los ojos y veía a Daniela, su mano impactando contra mi mejilla, el eco de su mentira resonando en mi cabeza. Volvía a sentir el dolor de la traición, el desquiciamiento de la injusticia. Esa bofetada no solo me había golpeado físicamente, había demolido una vida entera, mi vida. Javier y Teresa, mis pilares, se habían derrumbado y me habían aplastado bajo sus escombros. ¿Por qué no podía simplemente desaparecer? ¿Por qué mi corazón seguía latiendo en este infierno terrenal? El frío, la soledad, el olvido. Ya no solo sentía dolor, sino una profunda e insondable vergüenza. La humillación pública se había consolidado en una humillación existencial. Las lágrimas se habían secado hace mucho tiempo. Solo quedaba el vacío, un pozo helado donde cualquier esperanza se ahogaba antes de nacer. Pero en el fondo de ese pozo, el punto gélido seguía ahí, inalterable, como un diamante forjado en la más pura desesperación. Era la única señal de que aún quedaba algo de Lorena, aunque fuera una versión irreconocible, fragmentada y peligrosamente fría.